Bueno, sean ustedes bienvenidos. Voy a empezar, bueno, primero que nada dándoles un fuerte saludo. Por ahí les avisé que estuve unos días grave de salud, mi familia también con el tema del COVID, pero gracias a Dios hemos superado el COVID y ya me encuentro como al 90-95% de recuperación. Y me da un gusto enorme y estoy muy agradecido con la vida de poder estar aquí con ustedes para tomar este curso de robótica que sin duda alguna nos ayudará muchísimo a comprender el tema y aplicarlo en diferentes pues áreas laborales o académicas también, ¿verdad? Lo que vamos a ver lo vamos a ver de manera general y particular para el hardware que vamos a utilizar, pero esto también se puede aplicar con diferentes tipos de hardware y incluso a nivel industrial, ¿no? Vamos a aprender conceptos y nociones que nos van a ayudar cuando nos enfrentemos a otro tipo de maquinaria. Entonces voy a empezar compartiéndoles pantalla. ¿Podemos ver ahí mi pantalla? ¿Todos estamos viendo mi pantalla? Sí, sí, Perfectísimo, entonces. Antes que nada, ya la sesión está siendo grabada desde un principio, ¿sale? Ya nada más la edito para quitar la introducción y ya el contenido puro es lo que se va a subir al canal de YouTube. Les invito a mantener nuestras cámaras y micrófonos apagados para tener una mejor conexión y en el caso de que alguien quiera participar, quiera opinar o quiera comentarnos algo o preguntar algo, lo puede hacer con toda libertad activando su micrófono y haciendo la pregunta. ¿Sale? Bien, adelante, entonces iniciamos. El curso es de robótica de manipuladores. Es la tercera fase. La primera fase fue robótica móvil y después vimos un curso con el ingeniero Luis sobre visión artificial. Y esta es la tercera etapa que es robótica de manipuladores. Básicamente el curso va a constar de diseñar, construir y programar un robot articulado. El robot articulado sugerido para el curso es este modelo que yo les envié y que está aquí. Sin embargo, no estamos acotados a este único modelo. Podemos utilizar un modelo de la red o podemos incluso nosotros proponer nuestro propio modelo porque vamos a aprender las herramientas para calcular la cinemática y la cinemática directa inversa de un brazo robótico articulado. Así que por el tipo o estructura de robot nos puede servir cualquiera. Claro que si unimos términos, pues nos conviene a todos porque las dudas son puntuales y se resuelven para todos y ya no son tan particulares. ¿Sale? Entonces esta primera imagen que vemos, bueno, es el modelo que yo les he enviado. Vamos a ver un poquito sobre la historia de la robótica. Es un tema nuevo, pero que ya tiene años que pues había surgido ya en la mente de grandes pensadores. Por ejemplo, el obispo Albertus Magnus, él ofreció un banquete a sus invitados y eran atendidos por unos autómatas, unas máquinas mecánicas de metal. Pero después de esto, Santo Tomás de Aquino destruyó a los sirvientos, a los autómatas mecánicos y llamó hechicero al obispo. Déjenme ver si tengo invitados aquí para aceptar en la reunión. Sí, sí tengo aquí en espera. Estamos admitiéndolos. Listo. Bien. Después, en 1640, sale el caso del matemático grandioso Descartes. Construyó un autómata que nombra Mafile Francine, quien lo acompañó en un viaje y después fue arrojada al mar por el capitán pensando que era obra del diablo. Pues era un tema pues muy tabú y muy adelantado a su tiempo. En 1738, Jacques de Vaucanson construyó un pato mecánico con más de 4000 piezas. Era un mecanismo
súper complejo. Era capaz de emitir sonidos, moverse, tomar agua, comer, digerir e incluso obrar, ¿no? Ahí tiene un sistema ahí mecánico que hace como si el pato pues comiera. En 1805, Dole construyó un autómata que escribía. Y en 1920, por primera vez, el novelista y dramaturgo checo acuña el término de robot en su obra Rosum Universal Robots. Y robot viene de la palabra checa robota, que significa servicio, labor forzada, trabajador, sirviente. Y bueno, él define como los robots que son máquinas semejantes a la gente, pero trabajan incansablemente. En 1940, Sparco, el perro de Westinghouse, combina componentes mecánicos y eléctricos. Aquí ya no solamente empiezan a ser autómatas mecánicos, ¿sí? Con un motor de cuerda, un motor mecánico, sino que ya se empiezan a involucrar componentes eléctricos. En 1954, el primer robot programable, diseñado por George Devil, de Universal Automation, Unimation llegó a ser el nombre de la primera compañía de robots de 1962 que originalmente automatizaba la manufactura de piezas de TV. Ya aquí los robots podemos ver que ya empiezan a tener un uso, una aplicación para, en este caso, la manufactura en serie de piezas de TV. En 1955, por ahí hay un micrófono prendido, apóyenme a apagarlo. Perfecto. Perfecto. Perfecto, gracias. Perfecto. Decía yo que en 1955 surgen los primeros robots industriales. Un robot industrial, ya empiezan a ver las definiciones. Un robot industrial es un manipulador multifuncional y programable, diseñado para mover piezas, herramientas o dispositivos mediante movimientos programados para desempeñar una variedad de tareas. Ya en 1955 ya empieza a haber una definición para los robots. En 1956, los investigadores buscan combinar la percepción, ¿sí? Capacidades de solución de problemas usando las primeras computadoras, cámaras y sensores de tacto. La idea era estudiar los tipos de acciones inteligentes que los robots podrían hacer. Y en 1956 surge esta nueva disciplina que se llama IA, que por cierto vamos a ver un poquito de IA en este curso. En 1960, Chucky es construido en Stanford. Contiene una cámara de televisión, un sistema de lógica a bordo, sensores. Bueno, aquí vemos un sistema mucho más completo, ¿verdad? Y este robot era controlado a través de una computadora en un cuarto diferente. Este tipo de robots se llaman teleoperados. Es un robot físico que está en un lugar, pero es controlado de forma remota en otro. Bueno, y en los 70 ya empiezan a existir estos robots que pues son famosísimos hasta la fecha y que cada día se innovan más. Por ejemplo, el Puma en 1978, ¿sí? Desarrollado por Unimation. Acuérdense que Unimation fue una de las primeras empresas con un diseño de General Motors. Y aquí vemos el clásico robot Puma, ¿sí? En sus primeras etapas. Y el Scarab, que es un robot industrial que seguramente ustedes han escuchado mucho y lo han visto mucho. Este fue en 1979. Vamos a analizar la cinemática del Scarab también. Bueno, en los 80s, hubo esfuerzos por mejorar el desempeño, el control por la retroalimentación y también el rediseño. Empieza a haber más temas de investigación y los robots se vuelven más flexibles. Los robots industriales entran en una etapa de rápido crecimiento. Empiezan a producir más robots, empiezan a la gente a investigar más en este tema. Y vemos, por ejemplo, cómo empieza la evolución. Este es un robot Scarab adaptado, ¿sí? Bueno, con usos más modernos. En los 90s, bueno, ya empiezan a haber robots móviles, autónomos, robots controlados por visión artificial y robots caminantes. Aquí empieza el auge de la robótica moderna. Para el 2000, bueno, pues ya la humanidad ha enviado sondas al espacio, a Marte, a explorar robots de exploración y robots sumamente complejos, ¿no? Con cálculos sumamente complejos también. Bueno, vamos a entrar a estas leyes de la robótica que son importantes mencionarlas. Son 3 leyes que seguramente ustedes las han escuchado muchas veces. La ley 0 que dice que un robot no puede hacer daño a la humanidad o por inacción permitir que la humanidad sufra daño.
La ley 1 que dice que un robot no puede lastimar a un humano o por su inacción dejar que un humano sufra daño. La ley 2 que dice un robot debe obedecer las órdenes dadas por los humanos, salvo que éstas entren en conflicto con la primera ley. Y la 3 dice un robot debe proteger su propia existencia mientras esto no entre en conflicto con la primera y segunda ley. Sí, estas son leyes que hemos visto incluso como temas de ciencia ficción en muchas películas y libros, ¿no? Pero son leyes pues básicas que se toman como premisas a la hora de programar un robot. ¿Sabían ustedes que los robots pueden ser programados para autodestruirse? Vamos a ver esa parte cuando entremos al análisis matemático y empecemos a ver singularidades en los robots. ¿Cómo podemos llevar un robot a un estado en el cual pues, puede ser destruido, se puede destruir a sí mismo? Bien, podemos definir y clasificar a los robots según su tipo de actuación. ¿Qué tiene que ver con la actuación? Bueno, es la estructura del robot y sus componentes mecánicos con los cuales el robot obtiene el movimiento. Es decir, se refiere al tipo de fuentes de energía que actúan sobre las uniones del robot. Pueden ser motores eléctricos, pueden ser motores hidráulicos, pueden ser mecanismos neumáticos, es decir, que funcionan con presión de aire. Y aquí vemos, por ejemplo, actuadores. Entonces, podemos definir que hay robots, los podemos clasificar por el tipo de actuador. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir cuáles serían los actuadores que vamos a usar nosotros en el material que pedimos para el curso? ¿Alguien me puede decir? Los servos. Exactamente, el servomotor es el actuador que vamos nosotros a utilizar. Bueno, la alcanzabilidad, que son los puntos en el espacio que se puede alcanzar a través del efector final. Pueden ser planares o pueden ser esféricos. También según el tipo de movilidad, pueden ser robots con ruedas, con patas, con submarinos y algunas clasificaciones que ya vimos en el curso pasado. Bien, los tipos de robots. Otra clasificación, bueno, es la de los manipuladores, que básicamente hacen tareas de manipulación y aquí podemos ver diversas tareas. Por ejemplo, aquí este robot que está aquí ayuda como una interfaz para el usuario de la computadora, seguramente grabar algunos movimientos, etcétera. Aquí hay un robot, un brazo robótico muy parecido al Puma, ¿sí? De hecho es el Puma, aquí dice Puma 200. Este robot ha evolucionado mucho y etcétera. Bien. Y los robots móviles. Ojo, una característica de los robots manipuladores es que están fijos en una base, si se dan cuenta. Están fijos y están destinados a realizar una tarea en algo que se llama espacio de trabajo y espacio de tarea, que vamos a revisar más adelante. Mientras que los robots móviles, que ya vimos en el curso pasado, bueno, pues son robots que pueden moverse en un entorno mucho mayor, planar. Robots submarinos, robots aéreos, autónomos. Las clasificaciones son bastantes. Las aplicaciones de los robots manipuladores, en este caso en la industria, pues es para la manipulación de material, transporte de material, ensamblaje. Muchos robots hacen tareas de soldadura, otros tareas de inspección, otros están en la parte de armado, los coches, por ejemplo. Ahí tenemos un ingeniero en el grupo que trabaja aquí en una planta que se llama Tenaris Tamsa y ahí él nos ha mandado luego compartido material muy interesante sobre robots de ABB que realizan tareas ahí de pintura incluso, ¿no? De serigrafiado, de varias cosas. Entonces las aplicaciones de los robots, de los brazos robóticos, de los manipuladores, son muchísimas. También pues hay robots más complicados que se utilizan en la industria aeroespacial, la NASA y todo lo que tiene que ver con la industria aeroespacial. Bueno, son robots muy sofisticados que cumplen tareas muy complicadas bajo otros parámetros. La cinemática que nosotros vamos a estudiar y todos los casos de estudio se aplican para, por ejemplo, el modelado dinámico aplica para, pues aquí en la Tierra donde hay gravedad, pero en el espacio se utiliza otro tipo de modelado. Eso está bien interesante porque ahí no ejerce la fuerza de gravedad. Bien, aplicaciones para otro tipo de robots, por ejemplo, en este caso los móviles, ya habíamos visto que pueden ser para
zambullirlos en ambientes peligrosos, altas presiones, altas temperaturas, o operaciones de exploración y rescate. Otras aplicaciones, por ejemplo, es la industria médica, ¿sí? Robots asistenciales para microcirugía. Aquí vemos, por ejemplo, el doctor manipulando un sistema que está operando al paciente y pues el robot está lejos del paciente. Y la telecirugía, que tal vez, no sé, en algún hospital de su ciudad ya esté implementada, o tal vez en Estados Unidos o en un país muy desarrollado en donde el doctor pues no tiene que estar con el paciente operando, sino que está en otra sala y incluso puede estar en otra ciudad y puede estar teleoperando al paciente. Para allá vamos, esa es una aplicación muy padre y muy moderna, ¿no? La telecirugía. A ver, creo que tenemos otro invitado, déjenme ver, sí. Ya. Bien, entonces seguimos avanzando. Otra aplicación, bueno, pues estas aplicaciones ya no me gustan tanto, ¿verdad? Pero es una realidad. La industria militar también utiliza robots para exploración, para misiones militares y de guerra. Hay drones, hay robots espías, robots que asisten a los soldados, etcétera, etcétera. Y esta aplicación también es muy padre porque son los robots asistenciales, los robots que nos ayudan que nos van a ayudar seguramente en unos años y van a estar más presentes en la vida cotidiana. Sí, aquí vemos por ejemplo una prótesis robótica que pues ayuda al usuario que ha perdido una extremidad. Aquí vemos también una especie de estructuras para poder ayudar a caminar al usuario, que gaste menos energía, se fatigue menos, rinda más, pueda hacer tareas de carga, por ejemplo, como con apoyo de exoesqueletos. Y el robot Asimo, de Honda, que puede hacer tareas, pues, por ejemplo, como servir un vaso de agua, convivir, estar más en convivencia, asistiendo a los seres humanos, ¿no? También hay robots para terapias para los niños, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, las aplicaciones de la robótica son muchísimas y cada vez hay más y esto va a ir cada vez va a estar más presente en nuestra vida cotidiana. Tal vez ahorita ya vemos algunos robots, por ejemplo, los que tienen ya ahorita acceso a una impresora 3D. Una impresora 3D es un robot prismático y así cada vez nuestra vida va a estar más involucrada con el tema de los robots. Otras aplicaciones pues son robots de agricultura, construcción, entrenamiento, los de laboratorio, ciencia e ingeniería, manufactura, minería, excavación, exploración, transporte de material, en las artes también, y la educativa, como yo les decía, por ejemplo, aquí se ven este robot que se llama Now, y es un robot muy famoso y es educativo. Bien, ¿hasta aquí algún comentario, alguna duda? Ya vamos a entrar ahora sí en materia de nuestra primera sesión, que pues ya son los conceptos preliminares que nos van a ayudar a estudiar nuestro curso. ¿Algún comentario? No. No, profe, está bien. Perfecto, entonces esto ha sido la introducción. Vamos a empezar ahora sí a tomar nota. Ahí tienen sus libretas. Bueno, de todas maneras esto va a estar respaldado para que lo estudie usted con calma. ¿Sí? Los grados de libertad. Fíjese, en mecanismos, grados de libertad incluso se calcula con una ecuación, donde definimos algunas leyes de ligadura, mecánicas, que ligan el movimiento y podemos calcular al final los grados de libertad de un mecanismo. Pero en robótica lo vamos a ver como el mínimo número de movimientos independientes suficientes para definir la configuración espacial de un sistema. Eso es grado de libertad para nosotros en robótica. Y es muy fácil de identificar los grados de libertad, por complejo que suene la definición. Por ejemplo, aquí tenemos un brazo robótico, ¿sí? Y de hecho, pues está basado en el puma, ¿sí? La estructura se reconoce que es un puma. Ahora bien, vamos a pensar en los grados de libertad como aquellos movimientos que son independientes. Por ejemplo, en la base tenemos una rotación. Si la podemos apreciar, aquí hay una rotación. Entonces, a esa rotación nosotros la vamos a llamar el primer grado de libertad. Después, esta base
se eleva así, pero aquí no hay movimiento, pues. Esta pieza es única, juntamente con esta, se mueve con el primer grado de libertad. Y aquí hay otra unión, y en la unión está el segundo libertad que permite un movimiento articular de esta forma, así como está aquí, de esta forma. En esta unión tenemos el segundo grado de libertad. Luego tenemos un tercer grado de libertad en este eslabón, aquí, ¿sí? Tenemos otro grado de libertad y por último el cuarto grado de libertad, que es el del efector final, que es el que se mueve. Por ejemplo, si yo quiero regresar al principio en la imagen primera y definimos los grados de libertad de nuestro modelo, tenemos uno en la base, este es el que permite que gire. Luego tenemos aquí en este punto unión el segundo grado de libertad, en este punto unión el tercero y aquí por último el cuarto grado de libertad. Entonces, una forma fácil de reconocer los grados de libertad, podemos decir que son los movimientos libres o también los puntos de unión de cada eslabón. Si queremos ver esto como eslabones, tenemos el primer eslabón en la base, el segundo eslabón, tercer eslabón, cuarto eslabón, quinto eslabón. Y las uniones entre el primero y el segundo, pues sería un grado de libertad. Entre el segundo y el tercero sería otro grado de libertad. ¿Sí? Entre el tercero y el cuarto, otro grado de libertad. Y entre la pieza 4 y 5 sería otro grado de libertad. ¿Tenemos audio? ¿Sí me escuchan? Ah, sí, es que por ahí vi en el grupo de WhatsApp que decían que no me escuchaba. Bien. De todas maneras, yo tengo aquí una grabadora de voz y estoy grabando. Todo lo que estoy hablando está siendo grabado aparte de la computadora, ¿eh? Para no perdernos nada. Entonces queda claro la parte del tema de los grados de libertad. Es fácil identificarlos. No hay que confundirnos en, por ejemplo, no, pues si tiene el robot, el que vamos a construir nosotros tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 motores, 6 servomotores, entonces tiene 6 grados de libertad. No, porque a veces los motores pueden estar de forma paralela para realizar un mismo movimiento. Entonces, no hay que confundirnos entre grados de libertad y el número de motores. Por ejemplo, aquí nada nos asegura que lo que mueve la base del robot, sea un solo motor. Puede ser un arreglo de 2 motores o puede que nada más sea un solo motor. Lo que nos define es la movilidad del sistema, los grados de libertad. ¿Sale? Movimientos independientes suficientes para definir la configuración espacial de un sistema. Ojo, esos movimientos van a cambiar la posición del efector final. Esa es otra clave también para entender los grados de libertad. Por ejemplo, la posición de mi efector final es este punto, ¿sí? Si yo giro este grado de libertad, ¿este punto cambia en el espacio? Claro, se va a desplazar por efecto de este grado de libertad. Ahora, si yo giro en este grado de libertad, ¿este punto en el espacio va a cambiar sus coordenadas? Claro, este punto afecta también al efector final. Ese es un grado de libertad. Y, por ejemplo, lo mismo pasa con esta unión y con la otra unión que es de orientación. ¿Sí? Entonces, esa es una forma también de poder interpretar los grados de libertad. ¿Dudas hasta ahorita? No, profe. Perfecto. Déjenme ver, creo que tenemos ahí a alguien tocando. Listo, ya lo admití. Bien. Ahora, tenemos diferentes tipos de uniones. Esta es una unión que le llamamos de revolución, que es la más común. De hecho, es la que vamos a usar. Pues es una unión de articular. Por ejemplo, aquí la base la suponemos, fija a una mesa, a una base, ¿sí? Y aquí empieza la primera unión y esta se mueve aquí con el ángulo que se llama θ1. ¿Sí lo ven? Bueno, esa unión que se mueve es el primer grado de libertad y se mueve de forma como una revolución, de una velocidad ahí angular, ¿sí? Entonces ese es un tipo de unión que la vamos a llamar unión articular. Aquí también hay otra unión articular. Pregunta, ¿cuántos grados de libertad tiene este robot que está aquí arriba? 2. 2, exactamente. θ1 y θ2 son sus grados de libertad. Si se mueve θ1, el punto del efector final cambia. Si se mueve θ2, el punto del efector final cambia. Bien, ahora, este es otro tipo de robot. Es una unión prismática, donde el movimiento
ya no es rotacional, sino es longitudinal. Es decir, se extiende como una varilla neumática, por así decirlo, ¿no? Entonces, aquí el punto en el espacio del efector final, por ejemplo, si fuera aquí mi efector final, sí se va a mover, pero se mueve solamente linealmente. Y esto lo podemos observar mucho, este tipo de mecanismos, en las impresoras 3D o en los CNCs. ¿Sí? Las impresoras 3D se mueven en X, se mueven en Y y se mueven en Z. Y lo hacen de forma longitudinal. Si bien tienen elementos rotatorios como los motores, ¿verdad? Pero por medio de tornillos sin fin, por medio de bandas, convierten ese movimiento en movimientos prismáticos. Y desde ese punto de vista tenemos que ver al robot como un elemento de unión prismática y no articular. ¿Queda claro esa parte? Y por último, esta que es más compleja, ¿verdad? Que es una unión esférica, en donde tenemos 3 grados de libertad por unión. Por ejemplo, nuestra muñeca es por un momento, observen su muñeca, es un mecanismo complicadísimo de hacer, por ejemplo, mecánicamente como robot. Tiene 3 grados de libertad de esa unión, es una unión esférica, es una maravilla de la naturaleza nuestra muñeca. Nuestros codos también, si bien también tenemos flexión, pero también tenemos torsión y podemos girarla por los ligamentos en 3 formas. Nuestro hombro, la parte de la unión del hombro también es una unión esférica. ¿Sale? Es lo que nos permite tener tanta movilidad a nosotros. Bueno, vamos a seguir avanzando. Aquí podemos apreciar también lo que les decía yo de la unión esférica, que se utiliza una rótula y pues le permite 3 grados de libertad. Sin embargo, está limitada, ¿verdad? No tendría tanto movimiento como una muñeca humana, sino estaría más limitada esta rótula. Planar, sujeta a 2 grados de libertad. La de tornillo también es importante porque hay robots que se mueven longitudinalmente, pero por efecto de una rotación. Sin embargo, se estudian longitudinalmente. De hecho, es el caso del eje Z de cualquier impresora 3D. Cuando suben un tornillo, que el motor mueve un tornillo, se mueve a través de un tornillo y se produce este movimiento longitudinal. ¿Sí lo han visto, verdad? Bueno, aquí está el movimiento prismático, el de rotación y este cilíndrico. Se gira y además se eleva. Bien, y aquí hay varios ejemplos de mecanismos, 3 ejemplos. Vamos a definir los grados de libertad. Por ejemplo, en esta primera imagen tenemos un grado de libertad en la base, ¿sí? Que gira. Esto, si gira, va a cambiar la posición del efector final. Avanzamos, subimos, es una estructura rígida. Y aquí en esta unión tenemos otro grado de libertad, ¿sí? Si esto gira, va a cambiar la posición del efector final. Y finalmente, tenemos una unión de qué tipo, aquí arriba. ¿Alguien que me diga? Prismática, lineal prismática, exactamente. Rotacional y prismática. Esta solamente se puede elongar en esta dirección de 3 y también va a cambiar desde luego la posición del efector final. Luego tenemos, por ejemplo, este mecanismo que está acá, este robot que está acá, igual una rotación en la base, aquí otro grado de libertad, aquí otro grado de libertad, y ya el efector final ya no tiene aquí otro grado de libertad, sino que este se mueve por consecuencia de este y este. Aquí abajo tenemos otra combinación, primero es prismático, fíjense la altura es prismática por D1, se mueve hacia arriba, hacia abajo, y aquí hay una rotación en θ2, en θ3 hay otra rotación. Este se parece de hecho mucho al Scarab. El Scarab es así, se eleva longitudinalmente y gira así, con 2 grados de libertad. ¿Dudas? Está bien interesante y sencillo esto, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar. Hay un término que es bien importante que anoten y que se lo aprendan bien de memoria, que se llama el espacio alcanzable. Y lo definimos como el volumen, ¿sí? El volumen, por hablar de un robot que se mueve en 3 dimensiones, ¿sí? En la realidad, nuestra realidad, pues el espacio lo definimos con 3 coordenadas, X, Y y Z, por eso decimos que es un volumen del espacio que el robot puede alcanzar con al menos una orientación. Es decir, hay tareas que el robot va a poder alcanzar
pero limitado a una orientación. No puede cambiar la orientación del efector final. Y con que alcances el punto, lo llamamos espacio alcanzable. Vamos a ver que hay diferencia entre espacio alcanzable y espacio de trabajo o de tarea. Fíjense bien, en la primera imagen está un robot prismático, ¿sí? Sube en este eje, se mueve en este eje y también se mueve en este eje. 3 grados de libertad prismáticos. Podríamos decir que Z, Y y X. Y el volumen que... A ver, tenemos un invitado. El volumen que cubre todos los movimientos posibles, los puntos en el espacio, pues es el espacio alcanzable de este robot. Ahora, pregunta. Este efector final está orientado hacia acá, en esta dirección, ¿sí? Este efector final, en algún movimiento dentro de este espacio alcanzable, puede estar orientado en otra dirección. Es pregunta, ¿alguien que participe? No se podría en otra dirección. Es correcto, no se podría. Su orientación está restringida solamente en esta posición. Y aunque esté restringida, sin embargo, llena este volumen y ese es su espacio alcanzable. ¿Cuál sería su espacio de tarea? Bueno, esa sería otra interesante pregunta. El espacio de tarea sería, ¿qué puntos puede cubrir con cierta orientación? Por ejemplo, aquí solamente tiene una orientación. A ver, vamos a examinar este cilíndrico. Este robot cilíndrico se puede elevar, puede moverse también en este eje longitudinal prismático, pero además puede rotar. Y fíjense, este robot ya tiene un volumen como un cilindro. Es decir, este robot, aparte de llegar al punto deseado, puede tener una orientación, pero también restringida. Porque, por ejemplo, en este punto, tal vez solamente con esta orientación y estas posiciones pueda llegar a ese punto. No podemos tener el efector final alineado en otra forma. Por ejemplo, en este esférico, este robot ya es más complejo. Aquí tenemos una unión que le permite al efector final como que girar. Tal vez en la imagen no se aprecie mucho, pero ya el volumen que cubre es una esfera y puede tener diversas orientaciones. Su espacio alcanzable y su espacio de tarea, pues es más efectivo. Miren, acá en el antropomórfico, aquí se aprecia más. Bueno, este robot quiere decir que es como tiene un volumen no definido por una esfera, un cilindro, sino que puede estar entre una esfera y un cilindro, entre un cubo, es decir, en unos espacios alcanza a cubrir una zona, pero en otros no completa la esfera, sino que se queda como que la mitad. De aquí se ve, de hecho se ve el volumen no uniforme, ¿no? Es una esfera pero cortada. Y esto está limitado a pues la estructura, la arquitectura, el diseño del robot. El Scarab, miren lo que yo les decía, el robot Scarab se puede mover hacia arriba y tiene estos 2 grados de libertad que le permiten también girar. Bueno, en este caso no se mueve hacia arriba, sino que está fijo. Aquí tiene una unión, una elevación fija también, pero aquí tenemos un grado de libertad que mueve el primer eslabón y aquí otro grado de libertad que mueve el segundo, pero la movilidad de arriba y hacia abajo se encuentra en el efector final. ¿Sale? Este robot podría tener diversas orientaciones, pero siempre hacia abajo. ¿Sale? ¿Se entiende? Más adelante vamos a ver eso de la orientación, porque la orientación es un tema bien interesante que vamos a revisar a detalle. Bien, vamos a analizar los grados de libertad, pero ya hasta este momento, como yo los veo a ustedes bien inteligentes y bien atentos, pues esta pregunta va a estar súper fácil. ¿Cuántos grados de libertad tiene este robot? 3, muy bien. ¿Y cómo son esos grados de libertad? Ok, decimos que es articular y prismático, ¿sale? Articular y prismático podemos decir también que es rotacional y prismático. El primero en la base que le permite girar, pues es el rotacional. Y estos que le permiten moverse de forma longitudinal, pues son los prismáticos. ¿Sale? ¿Y cuál sería su espacio de trabajo? ¿Qué forma tendría su espacio de trabajo? ¿Como un cubo?
¿Como un cubo? No. Sería un cilindro. Un cilindro. Exacto. Un cilindro. Ojo, pero sería más bien una dona. Como un cilindro, pero con un hueco en medio. Porque, por ejemplo, el efector final no podría llegar aquí porque chocaría con la misma estructura del robot. Entonces aquí habría una circunferencia menor y pues de luego la circunferencia mayor del cilindro, ¿no? Si lo vemos desde una vista aérea, por ejemplo, sería más o menos así. Hasta acá llegaría el efector final, pero tendríamos una restricción. Déjenme lo muevo. Así. Porque aquí no puede llegar el efector final. ¿Por qué razón? Pues porque chocaría con su estructura física, con los topes. Entonces su espacio alcanzable sería este. ¿Queda claro la ilustración? Yo creo que sí. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, un péndulo. Un péndulo podría ser el robot más básico, es decir, solamente tenemos una rotación aquí. ¿Cuál sería su espacio alcanzable? ¿Qué forma tendría? Desde luego ya no sería una superficie, es decir, ya no sería una esfera en la que se pueda mover, ¿verdad? ¿Qué sería una circunferencia? Es decir, la diferencia de este robot es que este se puede mover en todo este espacio relleno. Lo voy a rellenar. En el primer robot que vimos, ¿sí? Es decir, lo podemos... Ay, ¿cuál es? Ah, es este. Este sería el espacio de trabajo. Pero en el péndulo solo sería una circunferencia, es decir, el efector final solamente podía tomar posiciones de esa circunferencia. ¿Sí lo podemos ver? Solamente en esta circunferencia podría moverse. No podría moverse en medio. ¿Sí queda claro eso? Bien, ahora tenemos este robot. ¿Cuál sería su espacio alcanzable de este robot? ¿Qué forma tendría? Por ejemplo, ¿este robot podría alcanzar este punto? Seguramente sí, configurándose, ¿verdad? De hecho, vamos a imprimir pantalla, lo vamos a llevar a Paint y vamos a empezar a dibujar. Fíjense bien, si yo quisiera que este robot llegara a este punto, entonces seguramente yo tendría que alinear mi robot más o menos, por ejemplo, por aquí así, primer eslabón y luego el segundo eslabón. Y ahí llegaríamos a ese punto, ¿verdad? Entonces más o menos su espacio alcanzable, ¿qué creen que sea? Sería como un ángulo de 90 grados, ¿no? Como un ángulo de 90 grados, no. A ver, sería una circunferencia, pero, bueno, sería más grande. 180 grados. Más grande. 180 grados. 180, 360 grados, ¿no? Perfecto, sí. A ver, más o menos supongan que ahí está la circunferencia, sería un poquito más grande, de hecho, en la que se podría mover la circunferencia, pero además también dentro de algunos puntos de la circunferencia. Tal vez haya puntos en los que no pueda llegar, por ejemplo, vamos a suponer un punto prohibido con azul. A ver, este punto de aquí, así cerquitita. Bueno, tal vez por el tamaño y la longitud de los eslabones, a ver, vamos a tratar más o menos así y así. Tal vez sí llegue o tal vez no llegue, ¿no? Esto ya se va a definir con ecuaciones matemáticas, pero quiero que quede claro la idea de espacio alcanzable. Ahora, la pregunta sería, quiero llegar a bueno, me voy a borrar. Quiero llegar a este punto. Pero tendría que ser un circulito. Quiero llegar a este punto, pero quiero que la dirección de mi efector final sea hacia arriba. ¿Sí? Así. ¿Qué dicen ustedes? ¿Creen que se podría llegar a este punto con el efector final hacia arriba? Así como se muestra el dibujo.
No. Probablemente no, ¿verdad? Como que, porque este está muy largo, tendría que estar un poquito más cortito, ¿no? Bueno, eso es espacio de trabajo o de tarea. No podría cumplir esa tarea. Puede llegar a ese punto, sí. Por ejemplo, así como está, pues sí, así y tal vez esté girado así. Llega a este punto, pero no con esta orientación. Entonces ahí entra otro tema que se llama espacio efectivo de trabajo. Eh, Decía yo que ahí empiezan a haber unas restricciones de espacio no solamente alcanzable, sino espacio de trabajo efectivo. Vamos a regresar a nuestra sesión. De hecho, creo que ya terminamos la última diapositiva. Y quería yo empezar a ver con ustedes ecuaciones. Ecuaciones para describir este punto del efector final. Pero yo creo que con lo que hemos visto hoy es suficiente y dejamos empezar a entrar a la parte matemática la siguiente sesión. ¿Qué les parece a ustedes? Entonces, vimos hoy una introducción y además también vimos dos temas bien importantes que son el espacio alcanzable del robot, ¿sí? Y también pues el tipo de uniones, pero también los grados de libertad, que es un tema importantísimo. Entonces, con este contenido damos inicio a nuestro curso de robótica y damos también terminada la primera sesión. La segunda sesión, yo les recomiendo que por ahí, si tienen bien frescos sus conocimientos de geometría analítica, les va a ayudar mucho. Si no, aquí lo vamos a ir repasando, no se preocupen que lo vamos a explicar así como siempre hemos tratado de hacerlo de forma sencillita para que todos podamos reforzar los temas, o quien nos trae pues los va a entender de volada, ¿verdad? Y quien no lo trae también, bueno, aquí lo vamos a comprender también. Las ecuaciones matemáticas que vamos a ver no son gravosas, no son muy complicadas para el tipo de robot que vamos a estudiar. Ya si ustedes quieren llevarlas a otro nivel, con arquitecturas más pesadas, también lo vamos a hacer, pero ya sería más de forma de ustedes, de parte de ustedes, ¿sale? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahorita? La clase No, profe, todo bien. Todo bien. ¿Me ven ahí en la cámara? Sí, profe. Sí. Ah, bueno, pues me Sí. gustaría saludarles. Sí. ¿Sí? Los que puedan prender su cámara para saludarles y dar por terminada la sesión y agradecerles también pues su siempre disposición. Un saludo a los amigos que ya conozco por ahí, el amigo José Ignacio, Omar, Juan Cárdenas, un gustazo verlo, Ulises, Charlie, todos los Inges, ¿verdad? Un abrazo enorme y muchísimo gusto de verlos de nuevo por aquí en este curso. Igualmente, Lino, un gusto verte. Muchas gracias. No, gracias a ti, Nino, que nos apoyas. Pese lo que pese, ya estás. Un abrazote y van a ver cómo vamos a ir cada vez creciendo en el curso. ¿Me Dígame. escucha? Sí, lo escucho. ¿La clase será grabada por casualidad? Lo que pasa Sí. es que tengo muy mala recepción aquí donde estoy. Sí, ya está grabando el audio y está grabando el video. De hecho, Ya. ahorita, terminando la sesión, ya empiezo yo a editar para subirlo a YouTube. ¿Sale? Listo. Que tengan muy buena Vale, noche. Nos vemos la próxima No, semana. Lino, muchas Gracias, gracias. Lino. Hasta luego. Bien. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Anda.